Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien acá? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Me gusta esa onda, demonio. ¿Te gusta? Sí, es como un look así. ¿Eh? Y la de la cara, que los anteojos también se... Ah. Sí. Mira, nuevas gafas. De acá vamos. Uva, Oxford. Ah, Dante o Cuba. Sabatel. Cuba. 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 ¿Club? No, Cuba. Ah. Hay mucha gente acá que va a Cuba. Está parecido a Harrison Ford en una película donde hace Sí, de mozo. Qué malo. Tipo maleducado. Qué amor, El profesor. 007. Afecto. Vos tenés solidaridad peronista, ¿ves? Un cafecito, un cortadito. Así empezamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy obviamente que toda la actualidad de la Argentina y del mundo se debate en este programa, pero antes tengo un par de consejos. ¿Liliana Franco está viva o no? Vuelve esta semana, A ver. parece. Anda con anteojos oscuros, eso sí. Nunca en mi vida vi una conjuntivitis tan eterna. Virulenta. Eterna. ¿Pero conserva las bolitas de los ojos o no? Bueno, Yo le dije, mañana venía a Ahí empezar está. con las bolitas en las manos. Mirá, a ver. El abanico, ¿eh? Ahora tenemos... no. Ahora, tenemos nuevo video de Liliana Franco. En un rato no se... Epa. ¿Es apto para todo Hey, público esto o no? Richards. Bueno. En vivo, como siempre, en América. A ver, ¿podemos ver el video de la señora o no? Uno más, te hago un consejo más. ¿Saben quién te gusta el invitado? no. ¿Quién es el invitado? ¿Eh? ¿Quién es el invitado? Alejandro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Alejandro es psicólogo, autor de Generación Nini. Bien. ¿Está casado? No. ¿No? No ahora. Dijo que no. Y es psicólogo que no es poca cosa, Santiago. Ah, y párate. Bueno, dale, ya te abrí el El camino. terreno. Sos un amigo. Vale, esto. Chicos, gente grande, dejémonos de joder, no Bandeja, perdamos ya tiempo. está, Claro. Dale. ¿Qué nos preguntó? ¿Qué nos preguntó? Hola. ¿Usted, señorita? No tiene un apellido que sea Tengo impronunciable. celular. El mío también, Santiago, no me quedo atrás. Schuchman es complicadísimo. Schuchman y... Nievieski. Claro. @ Ale Schuchman es el mío, si le sale así de primera, fantástico. la señorita es de la comunidad judía. Mitad y mitad. ¿De mitad usted? Asado y salado. ¿Mitad? No, yo soy judío. Judío. De padre y madre. Ah, mira. Chico. Cultura judía. Ahí está. Todo dado. La verdad... Se ha formado. La verdad, convertiste de- con la imputabilidad. Temas sensibles, si los hay. El presidente de la Nación dice, tenemos que pasar de 16 a 14, llevar la edad, correr de alguna manera, y salen a cruzarle de alguna manera un camión Escaña. Margarita Stolbizer, que dice es demagogia pura. Exacto. Vamos a estar debatiendo ese tema y mucho. El trabajo formal no tiene ninguno de los dos. ¿Tuvieron alguna vez? ¿Qué hacemos con los menores que delinquen? A raíz de los recientes hechos de inseguridad, el gobierno plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Desde el Ministerio de Justicia aclararon que la respuesta del Estado no debe ser punitiva, sino reparativa, y que deberá hacerse en base a consensos con UNICEF y con todo el arco político. Pero la polémica no tardó en instalarse. Margarita Stolbizer cuestionó duramente la iniciativa, a la que no dudó en definir como demagógica. Lo que pensamos es una nueva ley basada en derechos y responsabilidades, obligaciones, y dentro de esta discusión integral que hace foco en el abordaje y el tratamiento de los jóvenes, es que uno de los temas que se va a discutir es el de la edad de imputabilidad. Tuite Margarita Stolbizer. Hubiera sido bueno que el presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos. Estamos abiertos a construir consensos con UNICEF, con los expertos y con todo el arco político. Para aquellos supuestos en los cuales se trate de delitos muy graves, homicidios, violaciones, robos con armas, entendemos que la respuesta no puede ser nula. La baja de imputabilidad para que un pibe de 14 años vaya preso también es una medida populista y demagógica. No ha dado resultado en los países en los que se realizó la baja. Hay chicos que cometen delitos muy graves. ¿Son muchos los chicos? Te puedo asegurar que no. Lo que faltan hoy para los jóvenes son oportunidades. No es que este jovencito es la causa del problema, este chico es la consecuencia. Creo que sería francamente inconstitucional la propuesta
del ingeniero Macri afectaría la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La convención tiene una serie de estándares que nosotros tenemos que respetar. Tuite Nicolás del Caño. Mientras recorta en la educación, el gobierno busca bajar la edad de imputabilidad. Clarísima su política hacia la juventud. 14 años realmente es muy poco para comprender la criminalidad de los hechos. Un juez pueda valorar si esa persona tiene el discernimiento correspondiente para entender que cometió un delito grave. Diario Clarín. Elisa Carrió apoyó debatir la imputabilidad. No tener una ley hace a los adolescentes mano de obra criminal. Y esto es la única idea que tiene el ingeniero Macri, bueno, que lo guarde, no sirve. Tuit de Carolina Píparo. Una manera de que les dejen de inculcar la delincuencia a menores. Me parece correcto y las personas ahí sentadas son las que deben ocuparse. Nosotros quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene y no sea el tratamiento legislativo en un año electoral. Hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho consenso también. No es un tema que se haga a las atropelladas. Generemos mecanismos de integración de los jóvenes, demos vuelta a la escuela secundaria, hagamos institutos donde los chicos puedan capacitarse y salgan con un oficio, armemos un sistema donde la justicia funcione y en este contexto, cambiando todo, ahí sí se puede discutir la baja de imputabilidad, pero en este contexto actual es como tirar leña al fuego. Siempre en estas cuestiones nunca se avanza, siempre se queda en la demagogia y se llenan de palabras los políticos hablando y nunca se legisla, ¿no? Bueno, es un proyecto que tiene muchísimos años. Buenas noches, Santiago. Lo había impulsado incluso la propia Elisa Carrió desde la coalición cívica. Desde el kirchnerismo, Martín Insaurralde lo quiso incorporar en la campaña en la que él fue candidato, pero el kirchnerismo no estaba de acuerdo. Y es un viejo proyecto también de Sergio Massa, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14. Obviamente que con eso no alcanza, ¿no? Por supuesto, ahora vamos a entrar seguramente que los chicos lleguen a delinquir a esa edad. Ahora vamos a entrar en las discusiones técnicas, jurídicas, el presupuesto, dónde irían eventualmente estos menores, pero te quiero contar dos datitos del trasfondo político. Por un lado, para el gobierno es un modo de tener iniciativa política. Eso se llama iniciativa política. Acá muchas veces dijimos que cuando se hablaba solo de tema tarifas o ahora de los despidos o el corte de luz, al gobierno le faltaba iniciativa política. Este es un modo de poner un tema sobre la mesa. Y también hicieron una carambola, porque al mismo tiempo le generan una suerte de cuña al Frente Renovador. Este es un viejo proyecto de Sergio Massa, bajar la edad de imputabilidad, entre otras medidas vinculadas a la seguridad. Y Margarita Stolbizer ya se manifestó en contra 100% y hoy son aliados políticos. Sí. Este proyecto es la admisión del fracaso nuestro como sociedad. Es lo primero que se me ocurre. No tengo una decisión tomada al respecto porque me falta un primer gran dato. ¿Dónde los vamos a poner cuando el ministro de Justicia, Provincia de Buenos Aires, dijo que hacen falta 5 cárceles nuevas para el actual exceso de población carcelaria? Es decir, hay que hacer 5 y después pensar en un penal por año. Y ahora vamos a incorporar a los menores. Ojo que vamos atrasados en esto. En Europa la inimputabilidad es de 10, 12 años, 13 años. Somos de los países de más alto. Pero lo que quiero decir, ¿a dónde los vamos a mandar? ¿Y cuándo nos vamos a decidir, en vez de crear una fábrica de presos, atacar la educación, el estatuto docente, el tema de los gremios docentes, una educación en seria, para evitar tener que estar debatiendo esto, que repito, me avergüenza porque es el fracaso como sociedad? Pero lo que noto cuando voy a los penales, y esto es un dato menor y no quiero ir contra la tendencia, que los chicos que están en la cárcel cada vez tienen menos años y que el 52% de la población, de los adolescentes tiene 14 años. Así que son datos a tomar en cuenta. Yo no tengo opinión formada, te digo, por el estado de las cárceles, pero sí estoy dolorido por mi fracaso dentro de esta sociedad. Rodolfo Brizuela es ex juez de menores de La Matanza y a los 7 años él fue a parar un instituto de menores de General Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Usted la verdad que conoce la realidad de los dos lados, por decirlo de alguna manera. Sabe lo que es pasarla mal, sabe lo que es ser un chico de alguna manera excluido por la sociedad, sabe lo que es estar en un instituto de menores y también la vida le pudo dar una oportunidad, pudo estudiar y estuvo del lado de la justicia. Rodolfo. Sí, me tocaron. La vida me puso con estos vaivenes, pero cuando a mí me tocó trabajar en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, los 36 años que trabajé en la justicia, todos tuvieron relación con minoridad en mi trabajo. Y lo que yo veo, o al menos esta mañana yo me sentí sorprendido, yo la siento a la señora periodista, dice, este es un gobierno que demuestra iniciativa. No, yo digo no.
Este es un gobierno que tira este tema para implementar la campaña política. En un momento oportuno de un año electoral vamos a hablar de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Vamos a armar una comisión para que analice, para que estudie todo esto, y el año que viene vamos a armar un proyecto para llevarlo al Congreso. ¿No les parece que esto es entretener? Esto yo lo planteo de esta manera porque sería mucho más importante decir, bueno, vamos a reconocer que tenemos un déficit en el área de menores muy pero muy grande, no sabemos qué hacerlo, pero tenemos que afrontar esto de una sola manera, trabajando en la prevención. Pero cuando uno dice prevención, yo tengo que trabajar en 3 áreas, que es educación, que es salud y generar fuentes de trabajo. Fíjense que en los tres ítems que yo acabo de mencionar tenemos dificultades. La educación está quebrada, el sistema de salud no cubre a la población como tiene que cubrirla, y en cuanto a generar trabajo, todos los días nos estamos enterando que cada vez hay más desocupados. Entonces, acá hay algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando yo escuché esta mañana todo esto y escuché voces de todo tipo y color, me vino a mi recuerdo una frase, yo no la escuché, pero sí la he leído, del expresidente, el general Perón, que dijo, si querés que algo no se haga, arma una comisión. Y esta comisión yo creo que está hecha para no hacer, pero para decirle a la gente, estamos haciendo. Usted dice que es para la tribuna. Es para la tribuna. Sí, a ver, pero algo hay que hacer. A ver, es cierto que hay que trabajar en la prevención. Lo que pasa es que mientras trabajamos en la prevención, los hechos suceden. Tuvimos el caso de Brian, que fue el que disparó esto, que fue un menor de 15 años asesinado por otro chico de su misma edad. Y hoy tuvimos un caso de un chico de 16 años que en un robo con arma fue asesinado él por las fuerzas policiales. Entonces tenemos problemas con la minoridad. El tema es que los adultos, como justamente los menores entran y salen después de cometer delitos graves, los adultos los utilizan. El que manejaba la moto en la cual iba Brian era un adulto mayor. Utilizan un menor porque saben que de ese modo pueden llevarse el botín de lo que roban sin ir a la cárcel. El caso del ingeniero Barrenechea en Acasuso, sobre la calle Perú, asesinado también en una entradera. Los chicos eran parte de una banda comandada por mayores, y los menores eran los que iban e ingresaban en los domicilios. Entonces algo hay que hacer. Sí, Pablo. Yo hoy traté de hablar con especialistas en seguridad porque como Luis tengo algún tipo de dudas. Lo que no me gusta es estar manejándonos con un decreto de Videla en cuanto al tema de minoridad del año 1980. Nuestro Congreso no sancionó una ley para regular esto. ¿Qué significa el decreto de Videla? De los 0, desde que se nace hasta los 16, maneja la discrecionalidad de un juez. ¿Qué es esto? El juez determina, pongamos este chico Brian, ¿qué camino tendría hoy? Un instituto, que es una bolsa de delincuentes juveniles, o ir con los padres, la madre presa, el padre prófugo en Chile lo encontraron, o sea, una situación caótica. Sumemos otro dato negativo. ¿Cuánto nos cuesta este sistema hoy en la Argentina de institutos que son vergonzosos y que alimentan a chicos para pasar del instituto a la cárcel? Muchísimo dinero. ¿Hay que cambiar el sistema? Creo que hay que cambiarlo. No sé si los 14, los 15 o los 16, pero me parece que más allá de una cuestión ideológica, si estamos más del lado de la derecha, si estamos más del lado de la izquierda, porque el chico no es que a los 14 lo detenés y lo llevás al penal de Seiza. Al chico vos tratás de reformularlo a una sociedad para que no pase a los 18 al penal de Seiza si se aplica esto. Vamos a decir las cosas como son y lo que pasa. Sí. Algo hay que hacer con las cuestiones de seguridad porque esto es tierra de nadie. Es que hoy no es un nene de 15 años, Santiago, un chico de 15 años que gracias a Dios la mayoría llevan otro tipo de vida, como marcó Débora en muchos ejemplos, matan gente, hay 26.000 casos hay dos planteos. ¿Cómo de alguna manera el Estado contiene a los jóvenes y logra bajar ese índice? Sí. Y otro lado es cómo se legisla. Exacto. Mientras tanto, el problema pero es que es para protegerlos también. Pero esto sería discutible y lógico si a la vez este gobierno anunciaría una batería de medidas, de políticas, o anunciara, ¿no? Sí. Pero si uno imagina que eso existiese, entonces eso no está bien. Ahora, lo único que hace es recortar. Si recortar la educación, si recortar la ciencia, si no hay política de trabajo, si no hay todo un plan de contención, ¿qué le ofrecen a la juventud? Lo único que hacen es menos estudio, menos trabajo, los padres quedan desocupados, no hay un proyecto de vida, y ¿qué haces a la juventud? Le ofreces cárcel. Acá hay dos factores o dos actores que han
se han posicionado que son clave para entender si está bien o está mal. Uno es UNICEF. Está en contra de bajar de 16 a 14. Todos los años hacemos festivales por UNICEF, lo tomamos como una palabra autorizada. Bueno, UNICEF está en contra de esto y Adolfo Pérez Esquivel. Digo, dos grandes, o un intelectual y alguien que sabe mucho de juventud, de infancia, de adolescentes, que están en contra de esto. Parémonos en la edad en que hay que darle al chico de 14, 15 años, evitar que caiga en la delincuencia. Eso ya se insiste. Pero Diego, es un tema yo te entiendo, lleva tiempo. Está bien, en el tiempo, nosotros, gracias a Dios, y toco madera, no nos tocó, porque muchas familias cuando ven un pibe de 14, de 15 con un revólver tiemblan, porque dice, nosotros pensamos un chico de 14 jugando al fútbol a la puerta de la casa y pantalones cortos. La sociedad cambió. ¿Sabes cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con vos. Más educación, más salud, deporte, más laburo, más deporte. Pero tenemos un problema que Argentina no vio. El narcotráfico. Entonces hoy una banda de narcotraficantes agarra a un pibe y vos al pibe le decís, ¿qué preferís? Te pagamos estudios, te mandamos a un club a jugar fútbol, tenés un grupo de compañeros, o te metés como soldadito de la droga. Esa oferta existe. Y te pago 500, 600 mangos. ¿Sabés no, digo, existe la oferta de que haya un club. El narcotráfico, Diego. Igual tratemos el tema con respeto, porque del otro lado hay muchos familiares de víctimas. Claro. Bueno, hay gente que está llorando. ¿No crees que le falta el respeto? No. Y que no, porque nos puede pasar a cualquiera. Sí. Por eso, me parece que lo que tiene que hacer el Estado es proteger y contener y ponerse las pilas. Coincido con lo que decía el ex juez acá, me parece que esto es un aprovechamiento y tiene que ver, obviamente, después de lo que pasó con la muerte de Brian, que hay en la sociedad. Es como cuando sucedió acá, lo estoy viendo a Bloomberg. En su momento hubo mucho aprovechamiento político, después todo se desvirtuó. Sí, bueno, yo creo que este tema de la imputabilidad de los menores, nosotros de la Fundación estamos trabajando esto hace 12 años, tomando como ejemplo qué sucede en otros lugares del mundo. Y hablamos de países civilizados, tomemos Irlanda, Inglaterra, Suiza, tienen 10 años, a los 10 años ya son imputables. Tomemos Francia a los 13, Alemania, España a los 14. Entonces algo hay que hacer, no podemos que trataron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, después la Cámara de Diputados lo dejó morir, se cayó el proyecto, hace 12 años que se está con este tema. Y siempre la misma cantinela, no se hace nada. Algo tenemos que hacer, usted va a las comisarías y ¿qué pasa? Los menores que detienen se ríen del comisario, le falta el respeto a la autoridad, y si usted me tiene que largar, así les hablan. Entonces acá la gente tiene que saber que el que comete un delito va a tener una pena. Si no, la ley es para delitos graves, hay que aclarar. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? No, me parece que yo estoy cansado de escuchar una polémica si es una cosa o la otra, son las dos cosas. ¿Cómo se combate el crimen en cualquier país razonable? Con educación, con políticas que brinden oportunidad a los jóvenes, con toda una serie de medidas de largo plazo, pero al mismo tiempo se reprime la delincuencia y los delincuentes terminan en la cárcel sin puerta giratoria. Entonces a mí me parece que esta polémica de si es una cosa o la otra es completamente absurda, y es absurdo además llamar política progresista o de izquierda o como la quieran llamar a una política que dejó desprotegidos sobre todo a los más pobres, porque cuando el señor dice, perdón, no recuerdo el nombre, que es una maniobra demagógica porque todo el mundo quiere eso, ¿y cómo es que todo el mundo quiere eso? ¿Cómo es que la gran mayoría de la sociedad argentina está pidiendo medidas? Bueno, porque hubo por lo menos 12 años, y me quedo corto, en que se garantizó la impunidad en nombre de la absolutización de los derechos individuales del delincuente, en nombre, porque ni siquiera era por eso, lo que se creó fue un sistema abolicionista, un sistema de impunidad donde nadie iba a la cárcel, desde la presidenta de la nación hasta el último. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Y no va a ser fácil porque, además, como también mencionaba, me parece que Pablo, ha habido un sistema donde uno de los principales vías de ascenso social ha sido el pibe que formaba parte de la mafia, de los grupos criminales, y que muchas veces era menor, dentro de los barrios pobres y de las villas. Dar vuelta a eso y volver a crear una cultura de trabajo, una cultura donde los chicos empiecen a pensar que pueden tener un trabajo y pueden tener una vida mejor que la de sus padres, no se da vuelta en un año. Pero esta medida me parece que es una medida razonable. Desde luego hay que cuidar todos los estándares, hay que hacerlo con todo lo que quieran, pero hay que hacer. Bueno, yo creo varios temas. Este gobierno ha lanzado y ha presentado una ley de primer empleo para los jóvenes,
jóvenes que justamente apunta a que los jóvenes tengan oportunidades laborales. Desde la Subsecretaría de Juventud se están construyendo casas del futuro que prometen generar oportunidades, y desde el Ministerio del Interior estamos trabajando dentro del Plan Hábitat, construyendo nidos que son núcleos de innovación y desarrollo de oportunidades, justamente para llevar en estas localidades de mucha vulnerabilidad, para que no sea la única opción caer en la delincuencia o en la marginalidad o trabajando en la basura, porque digo, también el joven de hoy, el adolescente, necesita no solo a través del deporte y la cultura, porque obviamente son herramientas de inclusión, pero claramente necesita tener un futuro, sentir que tiene un proyecto de vida, y ese proyecto de vida tiene que ver con la capacidad de estudiar, con la capacidad de acceder a lo mismo que acceden los niños o los jóvenes que viven en la parte formal de la ciudad. Y por eso es que el presidente está realmente invirtiendo fondos y articulando, y ha puesto dos objetivos claros como gobierno: pobreza cero y combatir el narcotráfico, y esto cruza tangencialmente lo que estamos discutiendo. A ver si por favor, Rodolfo. A mí me parece que detrás de todo esto hay algo que es dramático. La sociedad está pidiendo soluciones, sí, y yo coincido con esto. Pero acá parecería que cada vez que hay un hecho trascendente o grave, donde un chico participa en un delito muy grave, espasmódicamente las autoridades reaccionan: vamos a bajar la edad de imputabilidad, vamos a hacer un proyecto, vamos a trabajar, cuando en realidad, vuelvo a repetir, acá hay que trabajar en la prevención. La prevención significa invertir muchísimo dinero, que es lo que no está haciendo el Estado, no está haciendo el gobierno. Lo invierte para un montón de cosas, menos para las cosas que la gente necesita: salud, educación y para generar fuentes de trabajo. Por el otro lado, esto no se resuelve ni en 1, en 2 ni en 3 años. Hay que empezar a trabajar hoy en un sistema de educación donde incorporamos en un nuevo paradigma a los niños desde el jardín de infantes. Desde muy chiquitos hay que arrancar. O sea que la pata de la solución, si se trabaja en serio, la vamos a encontrar de acá a 10 o 15 años. Cualquiera me va a decir: ¿y mientras tanto qué? Mientras tanto tenemos que pagar las consecuencias de más de 50 años de no haber hecho nada. Porque esta es la realidad concreta. Y no pasa el tema por tomar a los jóvenes como una variable de ajuste para tener una ley que los va a punir más o los va a punir menos. Hay algo, esto es una anécdota: en Río de Janeiro, en una oportunidad, había salido en primera plana y con letras catástrofes, ¿no? En un diario dice: menor atacó, golpeó y robó a un niño. Parecería que ser menor era el chico de una favela, era el que estaba estigmatizado, y niño es el que está limpio en una casa con papá y mamá. Son todos niños, son todos menores, y cuando se van a jugar a la pelota, cuando van al boliche, cuando se encuentran, no hay una selección: con este me junto, con este no. Los chicos no hacen discriminación. Los que discriminamos somos los adultos. Rodolfo, ¿y qué le decimos a los familiares de las víctimas? A los familiares de las víctimas. A los papás de Brian. Yo reitero lo que vengo diciendo, que esto genera mucho dolor y hay que tratar de explicar, porque nosotros estamos viendo una violencia social que le podemos dar muchos nombres. Alguien le dice violencia de género, violencia de familia, pero hay una violencia social donde hay inocentes que están pagando por esa violencia social. El niño Brian está pagando por esto, la familia también. Pero yo me pongo en el otro pibe, en el victimario. Ese changuito ¿no termina siendo víctima también? Fijémonos de dónde viene ese pibe: de una familia desquiciada, con un papá que fue expulsado del país por delincuente, una mamá con prisión domiciliaria porque está cometiendo delitos, un hermano que está preso en una unidad penitenciaria. ¿Qué aprendió ese chico en el seno de la familia? ¿A respetar los derechos? No, a crecer con violencia. Lamentablemente, este hecho tenemos que entregar la vida a nuestros hijos. Sí, a ver, ese individuo te lo tiene que separar de la sociedad. No puede dejar participar para que siga matando gente. Es al revés. Por favor, un minuto. al revés. Sí, a ver, por favor, un minuto, Iglesias, sí.
Disculpe. Yo creo que el individuo ese tiene que ser separado de la sociedad para que no siga matando gente. Eso es elemental. Juan Carlos, yo estoy de acuerdo porque acá se dicen muchas cosas. Ese chico no puede estar con esa familia. Ese chico no puede estar hoy en la calle. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el Estado debe asumir la responsabilidad de colocar a ese chico en un lugar adecuado para que reeducarlo. Es lo que está haciendo, es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Para empezar, yo no entiendo cuál es la crítica. Por una crítica, por un momento usted dice es una política espasmódica, momentánea. Por otro lado dice, no, va muy largo para un año. ¿En qué quedamos? Perdón. Segunda cosa. Acá me parece que los miembros del Ministerio de Justicia han explicado claramente, acá no se trata de que los chicos de 14 años terminen el penal de Ezeiza. Lo que está pasando ahora, partamos de la realidad y de lo que está pasando ahora, que un chico como este, durante por lo menos estos últimos 12 años y más también, salía y volvía a la misma situación y volvía a matar. Esa era la realidad. Entonces, ahora el Estado interviene y es importante que intervenga, además, porque el chico ahí, en una situación de juicio, puede también denunciar a quiénes fueron los que lo pusieron ahí, quién era el que manejaba la moto y quién estaba atrás del que manejaba la moto. Entonces, no se puede ignorar eso. El Estado, no se puede ignorar eso, no se puede ignorar que la situación de desprotección de ese chico, del victimario, es la actual. Y el Estado tiene que repararla, pero tiene que repararla también haciendo comprender la responsabilidad que tiene. Segunda cosa, hablar de 50 años es no entender lo que está pasando. Acá lo que ha pasado en los últimos años es que entró el narco, y entró el narco con una conexión directa y un permiso directo de la política. Entonces, me parece que ignorar eso y hablar de que es un problema general, y no entender de dónde surge esto, y no entender que una política fundamental tiene que ser acabar con el narco y terminar con la corrupción política asociada al narco, eso es una política fundamental de seguridad. Si no entendemos eso, no entendimos nada. Pero bajar la edad no soluciona nada. Además, soluciona que el chico deja de estar desprotegido y a merced de estos delincuentes que sale de ahí y lo vuelven a emplear a los días. Perdón, Fernando, me parece que la crítica real aquí es a dónde vamos a mandar a estos menores. Tenemos real conciencia de las condiciones en institutos como el Roca, institutos como el Agote, institutos como el Inchausti. En el Roca y en el Agote en años recientes hubo 2 muertes por incendios en celdas. Uno de esos chicos estaba en celda de aislamiento, algo que está prohibido bajo cualquier norma. Es el punto que digo yo. Los chicos no es que van a ser, están desprotegidos en este momento, porque la alternativa que se creó en el sistema que este gobierno heredó hace un año es, o el chico pasa por la puerta giratoria, sale y vuelve a hacer una mano de obra criminal, o termina en un instituto donde lo único que hace es reciclarse. Segundo, el gobierno, me parece que el gobierno está dando un primer paso a tratar de solucionar. Me quedo con algo que había dicho el señor Bloomberg hace unos minutos, pero el señor Bloomberg hablaba de los menores que se le retoban al suboficial en la comisaría. Desde el 1 de enero hasta el 31 de abril, datos de la Defensoría de Casación, hubo más de 120 casos de torturas denunciadas en comisarías bonaerenses. 50 de esos casos eran de menores. 90% de todos los casos les pedían a sus defensores oficiales no hacer ninguna denuncia penal por miedo a represalias. La mitad de esos casos estaban en La Matanza. Yo quiero saber si ahora se pide esta baja de... Qué casualidad, ¿no? Qué raro, en serio, grande. Qué raro, ¿no? Qué raro. Enorme casualidad. En La Matanza, ¿no? Después de 12 años de lo que tuvimos, ¿dónde están? En La Matanza. Y en La Matanza... Capital de la puerta giratoria. Qué raro, qué raro. A ver, que el gobierno cambie las cosas. Dejemos que el gobierno cambie las cosas. Rodolfo, por favor. A mí me parece que esto es un juicio demasiado liviano. Decir puerta giratoria porque algún juez interpretó que la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Penal Juvenil, determina tal o cual cosa, por ejemplo, conceder la libertad, lo dice el juez, no es puerta giratoria. El concepto de la puerta giratoria es una manera política de decir, acá la responsabilidad pasa por la justicia. Yo ya no estoy en la justicia, yo ya no trabajo de juez. Pero tengo que decir esto porque, en definitiva, lo que estoy observando es que yo entiendo al señor Juan Carlos Bloomberg que dice, la persona que cometió este hecho debe ser separado de la sociedad. Perfecto, lo voy a separar, pero tengo que trabajar para reinsertarlo de vuelta, de una manera adecuada. Pero perdón, doctor, hoy, lo que tenemos hoy, pues yo veo lo siguiente, hoy tenemos a un chico como Brian, tiene 15 años, mata a otro chico,
Perdón, el Instituto de Menores o ese desastre que tenemos hoy en la Argentina, que es una cuna de corrupción, no sirve. La familia no puede contenerlo porque la madre y el padre están en otro mundo y difícilmente vuelvan a una vida normal. Es preferible tomar todo ese presupuesto que hoy no sirve para nada con institutos de menores, con servicios de menoridad que manejan, que no les dan de comer, que los maltratan, que los torturan, ir a un sistema para reeducar a ese chico, porque ¿qué es el camino de Brian? Tiene 15. El juez dice, no puede estar en la calle, no puede estar en la casa. ¿Dónde va un instituto? ¿Qué esperan? Que cumpla 18 para del instituto, línea directa al penal de Seiza. ¿El sistema actual es justo? Le pregunto, no es justo porque es más, el 80% de los detenidos en las unidades penitenciarias pasaron por el sistema de menores. Claro. ¿No? Entonces ya no es justo eso. Es malo. Pero por el otro lado, uno debe de tener en cuenta esto. El señor Bloomberg decía, hay que aplicar la ley rígida como en otros lugares, puso como ejemplo Inglaterra o Alemania. Ni en Inglaterra ni en Alemania existen los institutos de menores que existen en Argentina. Se trabaja de otra manera, totalmente de otra manera, donde el Estado sí, pero la ley, perdóneme, la edad son 14 y 10 años. El problema es ahí está el tema, que en la Argentina lo que falta es un debate sistémico, porque la Convención Internacional contra los sobre los derechos del niño, que estaría aquí el gobierno, podría violarla exclusivamente porque si se le aplica la ley a menores de 18 años, la justicia ordinaria, lo que se hace es violar los derechos del niño. Pero en Europa la ley es bajísima, la edad. Ahora, pero ¿saben de quién nos olvidamos siempre? Siempre, un minuto, yo voy, Rodolfo. Siempre nos olvidamos de los familiares de las víctimas. Por este programa pasan muchos. Y nadie les da una respuesta. El Estado, en vez de dar una respuesta, le da la espalda, históricamente. Pienso en tantos familiares, tanta gente que ha venido acá al programa a pedir justicia. Me parece que la justicia debe ser para todos y el Estado debe dar una respuesta a todos. Obviamente que la discusión es más profunda porque nadie quiere que un chico llegue a delinquir a los 13, 14, 15 años. Nadie. Ahora, una vez que delinque ese chico, ¿qué se hace con ese chico, Rodolfo? Yo creo que hay que trabajar. Te voy a poner como ejemplo, porque a mí me dicen, en otros lugares la edad de imputabilidad es mucho más baja que en la Argentina. Perfecto. Eso no quita, o no tiene nada que ver, o no tiene por qué Argentina copiar las leyes de otras naciones. Solamente con leer a Rousseau, él decía, para legislar bien no hay que copiar leyes de otras naciones, sino que hay que ahondar en lo profundo del corazón del pueblo que se quiere legislar. Bueno, eso por un lado. Yo he trabajado con chicos que cometieron delitos graves y los he sacado de la familia, los separé de la familia y estuvieron en institutos de menores, pero he trabajado muy fuerte para encontrar un referente de la gran comunidad familiar, un abuelo, un tío, un padrino que no estaba viviendo en la casa con los padres, en otro lado, y he sacado al chico, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y lo mandé a otra provincia para estar con un abuelo, porque era una posibilidad de un referente familiar bueno, y sin embargo fue allá y no volvió a reincidir en conductas ilícitas. Y yo lo he vuelto a ver ya grande y con una pareja y con una criatura que vino un día al juzgado para decirme, quiero decirle que no caí más. Y la posibilidad me la dieron. Pero acá es donde tenemos que tomar conciencia. Esto cuesta mucho dinero. ¿El Estado está dispuesto a invertir ese dinero para trabajar en esto? Esa es la clave. A ver, Daniel, sí. Sí, hola, buenas noches. Dos o tres cosas. Primero, la discusión es si tenemos que reformar o no la ley penal juvenil, que es del año 80. Está claro que hay que reformarla. Se hizo en otra época, donde no había narcotráfico, donde la maduración de los jóvenes era distinta. Por lo tanto, la primera cuestión que el gobierno ha decidido es reformar la ley, y me parece que eso no hay discusión de que hay que hacerla. Respecto a la edad de inimputabilidad, la mayoría de los países de Latinoamérica, te diría que casi todos, hoy citaban de Brasil, Chile, casi todos tienen 12 años o 14 años, por lo tanto nosotros estamos atrasados respecto a los demás años. No me voy a comparar a los demás países, no me voy a comparar ni con Alemania ni con Inglaterra, me comparo con nuestros vecinos y en todos la mayoría tienen edades menores. Y tercero, creo que claramente la reforma de la ley no es la solución, pero es parte de la solución, y parte de esa solución es hacer una reforma integral
donde toquemos el tema de la imputabilidad, pero también toquemos todo lo que tiene que ver con la atención del menor. Pero además, cuando hablamos, ¿qué le voy a explicar al menor? Yo quiero ver qué le explico a la víctima, qué le digo. No, hace 40 años que no reformo la ley, le estoy aplicando una ley que es de la época de la dictadura. No es la solución, hay que pensar un poco en la gente, en los chicos que fueron asesinados, como Brian, por otro menor, que es terrible. Después pensemos también en el menor, pero primero hay que pensar. Pero hay que discutir el presupuesto. Yo quiero que cuando tratemos esto, y me parece fantástico que en un mismo espacio, por ejemplo, hoy Margarita y Massa piensen distinto, porque no pasa por una cuestión de alineamiento ideológico. Acá estamos utilizando la palabra estigmatizar y en el medio ha muerto mucha gente. Tratamos de tipificar la palabra barra brava en el código. Hubo diputados ridículos que dijeron, no, estamos estigmatizando a los barra bravas, matan gente, forman parte de bandas de narcotráfico. Mientras no nos toca parece que no lo sentimos. Y acá estamos con la historia de, no estigmaticemos, porque no nos toca hasta el día que te toca. Entonces me parece que, más allá de usar una palabra que para mí hay que tenerle un poquito más de respeto, cuando no nos pasan las cosas, no estigmaticemos, pensemos qué está sucediendo. Y coincido con Daniel, miremos Uruguay, miremos Chile, miremos Brasil, miremos la sociedad argentina que tenemos, miremos que tenemos casi 900.000 chicos un poco más grandes que no laburan, que no estudian, que no pueden ir al colegio porque no pueden ordenarse, como hablábamos ayer con Carlos, desde el punto de vista que familiarmente vieron 2 generaciones de falta de trabajo. Ojo con la palabra estigmatizar, porque no podemos avanzar en nada en la Argentina porque estamos estigmatizando. Si es barra brava, si es barra brava. Si es menor, si es menor. Si es chico, porque el padre, porque la madre. Porque... Es bravo ese tema. Sí, por favor. Sí, a mí me parece, bueno, lo decía hace un ratito, me parece que bajar la edad de imputabilidad no es la solución. Me parece que se necesitan políticas de Estado realmente que ataquen el foco del problema. Primero y principal, hay un problema carcelario enorme en Argentina. O sea, que si no solucionas primero el tema carcelario, de la debacle que hay en las cárceles de Argentina, donde directamente faltan cárceles, porque cada vez hay más presos, cada vez más hay gente que delinque en este país, y no está bajando el índice. Y por otro lado, decirte que en la provincia de Buenos Aires, de 750.000, y esto no me va a dejar mentir el doctor Brizuela, con el que hoy hablamos más temprano, solamente 25.000 son los jóvenes menores de edad que delinquen, de 750.000 delitos que se cometen. Lo mismo. La estadística tiene una trampa, porque la mayoría sale sobreseído, el doctor ha liberado a todos y no ha condenado a ninguno. Entonces, claro, siempre va a dar un número chico. Pero yo recuerdo, yo digo, el problema mío no es la edad, el problema mío es dónde los alojan y para qué, porque reinsertarlos no los van a reinsertar, solo se los va a mantener apartado un tiempo del crimen y después volverán y seguirán matando, robando. Claro, o sea, que esto es una solución provisoria, pero me preocupa el lugar donde van. Como ella dice, las cárceles hoy de la provincia de Buenos Aires, que es donde están la mayoría de los menores con problemas, están hacinadas, están alojados en comisarías, en los reformatorios se escapan y hacen lo que quieren con los celadores, es decir, es un caos el sistema. Ahora, yo quiero ver a la misma sociedad que pide la baja de la imputabilidad apoyando la construcción de cárceles, no que después digan, con esto se puede hacer hospitales, con esto se puede hacer escuelas, con esto podemos hacer rutas. Pero perdón, no es el plan construir cárceles, perdón, Santiago, porque el sistema actual, si fuera gratis, decimos, bueno, el sistema actual es gratis, es una porquería, porque los institutos son lamentables, no sirven de nada, pero ¿saben lo que cuesta? Ese sistema es como el sistema penitenciario, está tomado y plagado por la corrupción. Entonces, si tuviéramos un sistema gratis y decimos, bueno, estamos aguantando este desastre porque no invertimos, pero el Estado argentino, no el gobierno, el Estado invierte mucha plata para un sistema que fracasó y que tiene una ley, como dicen acá muy bien, de Videla, un decreto de Videla, no una ley, perdón, un decreto. 22.000 pesos por mes por preso. Por preso. Eso no, por favor. Alejandro. Sí, a ver, yo quería introducir una variable que no apareció, que es qué pasa con los padres. Sí, a ver, yo trabajo con familias, trabajo con adolescentes, y una de las cuestiones, a ver, me parece que este debate es posible porque estamos en una generación de padres tibios y adultos impotentes. A ver, padres ausentes. Padres ausentes y a veces amorosamente presentes, pero sin saber qué hacer. El camino, Vilouta marcaba esto de los 900.000 chicos que no estudian ni trabajan, yo agrego, y el libro va por ese lado, lo que los chicos no tienen es un proyecto de vida. ¿Sí? Yo participé, lo cuento muy rápido, hace 20 años en un proyecto en Delviso, en donde a chicos de la calle, desde un programa de radio, un campeonato de fútbol, logramos incluirlos en una casa en donde había talleres, había una pata con el Parque Industrial de Pilar. Me parece que el debate es anterior, además de ver qué hacemos con la ley de inimputabilidad, que los padres y los adultos
podamos mostrar que el camino del crecimiento no es aburrido, no es ausente de pasiones y de proyectos, y los chicos quizás se entusiasmen. Delinque el chico que está en situación de exclusión social, que sale con un arma, y también delinque el chico de clase media alta que sale alcoholizado en un auto de alta gama y también está delinquiendo. Tiene que ver con la naturalización con padres que bajan brazos. Digo, esto tenemos que meterlo, porque si no nos perdemos una pata fundamental, y coincido con el doctor Luisela. Los dos son delitos y tienen que ser condenados. No, primero, es cierto que bajar la edad de imputabilidad no es la solución, pero yo no creo que nadie desde el gobierno esté pensando eso. Por eso se abre un debate dentro del cual está esto, y supongo que justamente se abre para que todos los que tienen excelentes propuestas sobre qué hacer, no las partidicemos, Fernando, pero no es de un partido. No, pero discúlpame, te escuché extensamente. Digo, no, me parece que el error es si lo partidizamos, si pensamos que es un proyecto de Cambiemos, si lo ideologizamos. Este proyecto, perdón, déjame terminar la idea. Este proyecto está atravesado por todas las fuerzas políticas desde hace muchos años. Y lo que no hay que dejarse engañar es que el proyecto, para que sirva, tiene que estar acompañado, y por eso no se pudo tratar en el Parlamento, por la partida presupuestaria correspondiente. Este proyecto sin plata no sirve, porque tenés que tener un lugar adecuado para resociabilizar a los menores. De todos modos, quiero decir que los que argumentan a favor, es un tema muy complejo y es difícil tomar posición, pero los que argumentan a favor lo que dicen es que es un modo de proteger a los menores, porque hoy, justamente por el sistema que tenemos, que no son punibles, los adultos los usan. Yo quiero recordar, lo acabo de decir, parece que nadie se dio cuenta. Hoy mataron un Indefectiblemente, por favor, indefectiblemente nos damos cuenta, de hecho, lo que vemos todos los días en los resultados, que a la política de los últimos 25, 30 años, los menores le han importado muy poco. Muy poco. La justicia también. Sí, chicos, a la justicia, hemos llegado a este nivel de violencia por un abandono. Acá hubo un abandono, acá se miró para otro lado, y acá avanza el narcotráfico. Obviamente que estamos en un país que hoy a un chico de clase baja, a un chico humilde, no le da muchas posibilidades. Ayer estábamos hablando de un corte de gente que no tiene agua. 2017 está reclamando agua. Y un chico que se cría en ese seno familiar no tiene agua. Estamos hablando de cosas muy elementales, muy básicas. Así que a muchísima gente el Estado argentino le debe una respuesta. Ya muchos son adultos de ellos, pero hay chicos hoy en día que crecen con ningún tipo de contención. Es la ley de la selva esto. Pero yo, no son todas las fuerzas políticas. Y hay proyectos de una parte de las fuerzas políticas, mayoritariamente hoy en el gobierno, no todas, el Frente Renovador también, a favor de hacer algo y de tener una política activa con los menores que delinquen. Ahora, perdón, puedo terminar. Déjame, Débora, ya me interrumpiste antes, otra vez. A ver, y no se pudo hacer porque hubo una mayoría votada por los argentinos, que se opuso durante 12 años. Eso es un punto que es importante ver. Segundo, yo creo que ha habido otra cosa terrible que ha pasado en estos 12 años, que es que se ha instalado una noción por la cual los seres humanos son víctimas de las circunstancias. El asesino es asesino cuando dispara con una pistola, no cuando es pobre, ¿no? Porque hay millones de pobres y no todos se hacen asesinos. Entonces yo creo que ha habido una política de desresponsabilización donde todo el mundo es víctima acá. Un pibe agarra, le pega un tiro a otro y es víctima. Sí, está bien ver el marco, está bien corregir, pero también es bueno para ese mismo chico responsabilizarlo, porque, bueno, esto lo dicen las religiones, lean Crimen y Castigo de Dostoyevski. Por favor, no hay redención, no hay redención. Iglesias, déjame terminar este concepto. Porque no hay redención, quiero apuntar algo, no hay que vos posibilidad, perdón. Un día, por favor, Carolina Píparo estuvo en este programa. Carolina Píparo, que le dispararon a su panza después de haberle robado la plata. Le dispararon a la panza. Y dijo, empecemos a hablar de víctimas y victimarios. Claro. Y yo creo que acá tenemos que empezar a hacer cumplir simplemente las leyes y empezar a trabajar desde ahí. Obviamente por el mismo victimario, el chico que delinquió y mató a alguien tiene que entender también, la única forma de que se redima es que entienda que hizo algo malo y que eso es inexcusable. Si la sociedad le dice, bueno, no te preocupes porque tu mamá era chorra, porque tu papá esto, porque no tenías agua, entonces seguimos con un vale todo y eso no ayuda ni siquiera al pibe que mató a otro. Entonces tenemos, la responsabilidad individual tiene que ser reconstruida. Un poquito de cifras, no para restarle la importancia que tiene, pero en total en Argentina hay alrededor de 77.000 adultos presos, de los cuales 73.000 están en cárceles. Yo este año terminé un libro visitando cárceles. La disparidad de la situación de las personas en prisión es
como si agarraras el primer decil del país donde hay mayor diferencia entre ricos y pobres y el último decil. Hay cárceles en Tucumán donde los pibes se matan entre ellos y los guardiacárceles o no se meten o eventualmente se meten para lidiar entre eso. Y apuestan. Y tenés, cuando hay una pelea. Bueno, y tenés acá en Marcos Paz, y seguramente vos, Luis, habrás conocido, tenés en Marcos Paz, en el Servicio Penitenciario Federal, unos sistemas de tratamiento que parecen de estándares europeos. Ahora, yo estuve con chicos que pasaron por institutos y que cuando cumplieron 18 años los mandaron a estas cárceles. Cuando entran a las cárceles a los 18 años, les pegan los guardiacárceles, los presos, los violan, se drogan y algunos de ellos quieren entrar voluntariamente a algunos regímenes donde se premia la buena conducta. Termino con esto. Cuando un chico vos lo agarrás a los 15 años, ¿cuánto tiempo puede pasar en la cárcel aún con un sistema condenatorio? ¿Cuánto puede pasar? ¿10 años, 12 años, un promedio? Sale a los 25 años. Entonces, si vos no tenés en cuenta que necesitas políticas de tratamiento y de reinserción, toda esta discusión es absolutamente imposible. Está fuera de discusión. Por eso hay 95 chicos que están en sistemas de encierro y que son menores de 16 años, en total en la Argentina. No digo que algunos estén libres y a lo mejor tendrían que estar en encierro, pero estamos hablando de un universo muy pequeñito, 90 y tantos contra 77.000 adultos. Sí, yo vi cambiar de una forma y a una alta velocidad la vida en las cárceles. Cuando empecé con los 12 apóstoles en 2008 era una realidad, 2007 que iba a visitarlo, hoy es otra. Antes hasta las peleas tenían un sentido, es decir, era la jefatura del pabellón, la ranchada, había un motivo. Hoy que ha bajado la edad de la gente que entra, se pelean por el barrio, por la camiseta, porque me miraste mal. Como no saben manejar facas, usan lanzas, tipo arpones. Cambiaron todos los códigos. Y cada vez esos códigos, esas revoluciones que son cada vez más sangrientas y más salvajes, coinciden con la entrada de gente de menos edad. Por eso digo, esto es asumir las culpas del Estado y también es el fracaso de padres que le están echando a los menores a que se haga cargo el Estado. Esto no lo olvidemos de parte de los que son victimarios, que son responsables de eso como son responsables de sus hijos. Pero a la sociedad hay que protegerla de alguna manera y a veces se la protege de la manera menos conveniente, más cruel, porque la sociedad se vuelve cruel cuando ve tantos muertos. ¿Y Rodolfo? A mí lo que me llama la atención, es decir, yo sé que con bajar la edad de imputabilidad, si lo quieren tomar como política de Estado, bueno, que se resuelva. Pero yo creo que lo que escuché hoy al ministro diciendo que las sanciones se va a aplicar a determinados delitos y a determinados menores que cometen determinados delitos. Entonces, esto ya a mí me hace pensar, yo lo escuchaba al señor Vilouta que decía, no estigmaticemos, pero en el discurso previo, vamos a llevar a la discusión, ya están diciendo vamos a estigmatizar, porque dice para determinados delitos con determinados menores. Más grave. Con delito grave o no grave. De uno. El concepto de la punibilidad o no punibilidad no es por mayor gravedad o menor gravedad. Si es delito, es delito. La ley penal lo determina de esa manera. Entonces no podemos entrar a jugar como... En algún momento dije, no, esto es un robo. No, lo hizo un chico, es un robito. No, no es así. Esto es concreto. ¿Quieren hacer una política general de penal de minoridad? Háganla. Pero tengan en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta. Esto no se resuelve con una ley, no se resuelve nada más que con expresiones de deseos, sino con un trabajo muy duro, algo hay que hacer. Empieza con una ley. Hay que empezar. Y con una gran inversión. Si no se invierte en esto, todo va a ir artículo 6º. No se va a resolver nada. Es lamentable. Pero si el Estado, a través del gobierno, sea sea cualquiera que sea, están dispuestos a trabajar en esto, deben de saber que la solución no va a aparecer definitiva, sino pasado unos cuantos años, porque hay que trabajar muy duro, con capacitación, con inversión y trabajar en la recuperación. Que está bien, alguien me dice, no, pero los chicos que ya delinquieron no se van a recuperar. Algunos no se van a recuperar, pero otros tantos sí se van a recuperar. Mire, sobre este tema
digamos, nosotros desde la Fundación hace 10 años trajimos un especialista, un juez de menores, me acuerdo estaba Rosati como ministro de Justicia, lo llevamos, el ministro dijo que tenía 15 minutos para atender, después se quedó 3 horas hablando. Bueno, yo creo que acá hay cosas que hay que hacer, no hay que hablar y hay que entrar a la acción. No podemos tener 1.100.000 jóvenes que no trabajan y no estudian. Bueno, hagamos algo con esos jóvenes. Habilitemos los cuarteles, un servicio social, que tengan que estar 2 años ahí adentro, que se levanten a las 6 de la mañana, que se bañen, que le hagan un test de orientación vocacional, que se pongan talleres de artes y oficios, que aprendan los oficios, y entonces, pues en función del test que le hagan, sabrá en dónde él podrá ser mejor para su vida, para su futuro, pero algo hay que hacer, no podemos seguir en la calle, que sigan con la cerveza, con el paco y con eso. Algo hay que hacer desde el Estado. Entonces, servicio social obligatorio, 2 años. El servicio militar se derogó por algo. Cuando Santiago decís... A ver, un minuto, ¿cómo? A ver, me parece que el servicio militar, sabemos bien por qué se derogó, justamente porque mataron a un conscripto. No estoy hablando de un servicio militar, estoy hablando de servicio social para los cuarteles. Está hablando de los cuarteles, Bloomberg. Y usted sabe muy bien que las leyes más duras no han servido en este país tampoco. No digo que seamos blandos porque no... A ver, ser blandos tampoco sirve, pero no ser duros. Las leyes Bloomberg, y usted lo sabe bien, se terminan derogando porque, digamos, a hacer más grave las penas no ayudó a que la seguridad mejore. Porque somos corruptos. La seguridad continuó. Porque somos corruptos. Las leyes más duras por sí solas no solucionan nada. Por sí solas. Bueno, pero vos eso es una falacia. A ver, vos decís, las leyes se aplicaron, leyes más duras por sí solas. No sirvieron, no sirven las leyes duras. No sirven por sí solas. Tienen que estar acompañadas y tiene que haber, claro, un régimen penal juvenil distinto del de los adultos, pero tiene que haber un régimen penal juvenil y tiene que haber sanción también para los chicos. Con todo lo demás está bien. Hay que tratar de rehabilitarlos, pero también la sociedad tiene derecho a defenderse, porque esto se está tornando un terreno. Sí, no soy garantista, Bueno, te aclaro. Me parece, perdón, las leyes más duras no sirven. Por eso entiende, a ver, por favor, sí. Perdón, estos son datos de UNICEF y el SENAC, la Secretaría Nacional de la Niñez, un informe de 2015 lo publicó TELAM en marzo de este año. Hubo 3.900 menores detenidos en la República Argentina durante el año pasado. Solo 10,5% de esos chicos eran menores de 16 años. Vamos a ver si esta baja de edad de imputabilidad realmente sirve. Solo poco más del 20% de todo ese universo de 3.900 chicos estaba preso por homicidio. Y hay otra cosa que me parece que se está ignorando. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no hay que hacer nada? No hay que hacer nada, pero hay que estudiar qué está pasando realmente. Y está muy claro lo que está pasando. Está muy claro. Lo que disparó el debate, la muerte de Brian Aguinaco, la fiscalía del caso, a cargo de Ignacio Maike, sostiene, o por lo menos tiene evidencias para creer que el tirador no es el menor de edad, sino es el mayor. Me parece que se disparó... ¿Vos estás negando que hay menores delincuentes de menos de 14 años, de menos de 16 años? Sí, claramente hay un montón, ¿y qué hacemos con eso? Pero no modificamos la ley. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Hay que remover el régimen penal. Justicia 2020 viene trabajando este tema con UNICEF inclusive para hacer una reforma de la ley penal juvenil todo este año. No es que este tema surgió ahora. Lo veníamos trabajando y se está por crear la comisión justamente para hacer una reforma integral, no reformar solamente la edad de inimputabilidad. Justamente por eso es que se prevé la creación de la comisión. Y también con el tema de que si esto tiene que trascender a los partidos políticos, justamente por eso es que se está pensando en presentar la ley después de las elecciones para no transformarla en una herramienta electoral. Me parece que el tratamiento se le está dando, es un tratamiento muy serio. Por supuesto que hay que dar... A ver, un minuto. Tenemos un dato que aportó Luis que es muy importante, porque yo coincidía con lo que acá dice el amigo, que los números, si uno los ve, o si vienen de UNICEF, parecen bajos. El tema que me dijeron, ojo con el tema de los números, porque muchas veces también, cuando participan menores, uno no hace la denuncia. Si a mí me agarra un pibe, me está robando el espejo del auto, yo no voy corriendo a la comisaría si no hay un seguro de por medio. Entonces, atención con el número, porque el número parece bajo. Tendría que ser grave, porque en cualquier sociedad, si hay pibes de 13, de 14, de 12, de 15 que andan armados, matan o forman parte de bandas, es peligroso. Pero yo creo que tenemos que volver a un tema, cada uno puede tener una idea superadora, así como estamos horrible, el tema del narcotráfico. Y acá alguien lo planteó, cuando un chico entra en ese sistema, que son 500, 600 pesos por día, Santiago, no lo llevas más a la posibilidad de volver a un colegio, a la posibilidad que le interese a su familia, una asignación universal para cobrar 1.100 pesos por mes. Estamos con un problema que no vimos
el narcotráfico. La policía de la provincia de Buenos Aires también. El problema que está instalado y la política que siempre ronda en llenar de palabras absolutamente todo y en no tomar riendas en el asunto. El problema está, ¿qué hacemos con esto? Digo. El tema es fácil, educación y trabajo. Les cuesta entender, es eso. Es así, y que tengan expectativa de futuro los jóvenes. Después se puede discutir la edad de imputabilidad, obviamente, pero hay que tratar con respeto, porque uno escucha a Bloomberg, que ha pasado por un momento terrible. Le mataron un hijo. Exactamente, entonces hay que escuchar con respeto a él, pero tampoco podemos caer en la mano dura, en cuestiones que no van a solucionar nada. Servicio social obligatorio, es lo mismo, es lo que no tenemos, el ejemplo que no tenemos que tomar a los pibes hay que ofrecerles. Ahora, en la cárcel, perdóname, hago más un minuto, ¿por qué en la cárcel no se puede laburar? Exactamente, ¿no? ¿Y por qué no se puede reinsertar? Claro. Si no tenemos expectativa de eso... Para volver a la sociedad, ¿por qué no? Hay cárceles que tienen talleres, de hecho... Sí, pero no tan... Pero dijiste que no se reinsertan. No se reinsertan, porque la cárcel es el mayor fracaso de la humanidad. Hoy fue exitoso en otra época, hoy no lo es. Hoy hay que buscar otro camino. Pero ¿qué pasa? No podemos hablar ni de cárceles, ni de talleres, ni nada mientras haya corrupción. Y esto traspasa todos los tiempos, no solo viene el kirchnerismo, viene de antes. Hay jueces corruptos que permitieron narcotráfico, hay políticos corruptos que permitieron narcotráfico. Para cambiar eso, ¿no? Claro, pero por eso te digo, es antes del kirchnerismo, queda tranquilo. Yo no soy iglesia. No entro a tu campito, queda tranquilo. Entonces, mientras haya corrupción, digamos la mano dura, mano blanda, que la gente sepa que esto es el costo de la corrupción. Este fracaso que estamos asumiendo al bajar la idea de imputabilidad es la corrupción. No empecemos con educación y trabajo si no solucionamos el tema de la corrupción primero. Después debatamos todo, porque todo va a fracasar mientras exista la corrupción en la Argentina. Sí, Rodolfo, por favor. No, yo entiendo que detrás de todo esto hay mucho ideologismo. Pero uno tiene que ver esto de manera objetiva. Yo sé que de un lado o de otro va a haber críticas, hay gente que lo va a aceptar o no lo va a aceptar. La realidad concreta, yo escuchaba recién al señor Vilouta que los números no son reales, también lo dijo recién el señor Bloomberg. Los números son los que oficialmente presenta, al menos en la provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. No sirve. Que son las denuncias registradas. El INDEC también era oficial. Claro. No entendí, pero... El INDEC también era oficial. Claro. Hay estadísticas que no sirven porque están construidas, son tendenciosas, son por falta de datos y todo, y se arma una estadística que no sirve, que es este caso, doctor. Mire, esta es la realidad concreta. Todas las denuncias que se canalizaron por vía policial pasaron a la Procuración. Esto es lo que se presenta oficialmente en la provincia de Buenos Aires. Que usted me diga que no sirve, bueno, es lo único que hay. Es lo único que hay. Entonces te da cuestión que también empezaremos a pensar si no será necesario empezar a hacer un curso para aprender a hacer estadísticas y saber qué es lo que en realidad está pasando para decir cuáles son los números. Porque con los números en Argentina siempre hemos dibujado y hemos disfrazado. Si no fue por el INDEC, fue por A, por B o por C. Los números que tenemos en estos son los que se nos han presentado. Hay una realidad que es muy concreta. ¿Hay chicos que están inmersos en un ámbito de violencia social? Sí, los hay. ¿Qué hacemos con esos chicos? ¿Los vamos a meter en un pozo porque en definitiva ponen en peligro a la sociedad? No, señores, estos chicos no son la causa de los problemas. A los chicos no. Yo lo que creo que es necesario que reconozcamos, todos reconocemos el diagnóstico actual es calamitoso. Desde todo punto de vista. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a un año de, como dice Daniel, se viene trabajando y hay experiencias para tomar en nuestra región interesantes, a discutir, definir una política integral que incluya al niño desde que nace, por eso los centros de primera infancia, y articular una política donde lo que tenemos que lograr, no en un año, en 3, en 4, en 20, es que no haya jóvenes ni de 10, ni de 12, ni de 14, ni 18 que delinquen. Y para eso tenemos que trabajar articuladamente, tener las asignaciones presupuestarias y tener políticas integrales y no parches, y no poder discutir una ley que tiene 36 años, que fue en plena dictadura. Yo nací en el 72, yo hoy ya soy una adulta, esa ley tiene 8 años más que yo. Es una locura no creer que no podamos como sociedad
moderna y que democrática, poner este año donde no es un año electoral y donde tenemos que discutir qué nos está pasando, que tenemos jóvenes que a los 12 años su único camino es delinquir o caer en la red del narcotráfico, porque hoy, Santiago, un chico que está en la villa, le es más rentable trabajar para el grupo narco porque le paga 700 pesos el jornal que estudiar o tener la posibilidad de ir a una escuela y hacer un oficio. Estamos compitiendo contra un esquema que es imperialista y es territorial, y esa es la realidad de la Argentina. Perdón, Marina, te hago una consulta. Sí, ¿para qué está mi Cide Peña, que es director de Urbana TV en la Villa 31 para Mujica? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿es tan así como lo plantea la dirigente? No, lo más mínimo. Es lo más mínimo. A ver. Aparte no se puede poner el carro delante de los caballos, ¿no? A mí me resulta fuerte escuchar este tipo de afirmaciones 2 días después o 3 días después de enterarme que el gobierno nacional dejó 3.000 trabajadores de educación a la calle. Digo, ¿de qué presupuesto estamos hablando? De centros de primera infancia, digamos, si coincidimos que el tema es la educación, apostamos a la educación, en eso es un punto de acuerdo, que tenemos un punto de consenso. En toda la sociedad, todo el mundo habla, en todas las mesas, en todos los debates, dice educación, educación. Bueno, estamos ante un gobierno que ha decidido echar 3.000 docentes la semana pasada, más todos los que echó antes. Estamos ante un gobierno que el año pasado no utilizó el 12% del presupuesto nacional. Estamos ante un gobierno que, Marina recién hablaba de los centros de primera infancia, pero mira, te cuento, el programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes del Ministerio de Educación de la Nación, ¿saben cuánto ejecutó el año pasado de 426 millones de pesos que tenía asignados? Arriesguen un número. 0. Entonces, no pongamos el carro delante de los caballos. Hay problemas, hay que atenderlos, pero basta de hipocresía. Y me parece muy pero igual la hipocresía también está puesta, más allá de la educación que coincide, ¿no? En el avance del narcotráfico. Sí. A ningún chico hoy en día, con lo que es de buena manera, el mundo que le abre el narcotráfico con el dinero que mueve, lo vas a llevar a otro tipo de... No es cierto, Tomás, eso no pasa eso en las villas. Tomás, no, Santiago. Perdóname. No te digo lo que pasa en la villa, te digo lo que pasa un poco en la sociedad, en los barrios y el nivel de violencia que estamos viviendo. La gente, no solamente acá en la ciudad, en el conurbano, en las diferentes provincias, vive aterrada, vive con miedo. Y yo siempre lo que pido respeto, y lo digo por tercera vez, es respeto a los familiares de las víctimas. Sí, claro. Porque no sé si a alguno le pasó, lo que pasa es que... salvo a Bloomberg, pero digamos, ¿qué respuesta le da el Estado a los papás de Brian hoy? No, bueno, a mí me parece respecto de la justicia, sí. La justicia tiene un rol, porque lamentablemente, por lo menos los hechos que tienen trascendencia pública y que los periodistas hemos cubierto, muchos de los hechos graves de homicidio fueron cometidos por delincuentes reincidentes que tenían un beneficio otorgado por un juez. Si ese juez hubiera decidido que permanecieran detenidos porque su peligrosidad así lo ameritaba, esas muertes no se hubiesen cometido. Diana Cohen Agrest perdió a su hijo, un chico muy joven, Ezequiel, también como consecuencia de un robo. Fue juzgado el asesino de Ezequiel Cohen. Diana escribió un libro que se llama Ausencia Perpetua, respecto a lo que decía acá el doctor de víctima y victimario. Ella fue condenada a la ausencia perpetua de su hijo, perpetua, mientras que los delincuentes, al que condenaron casación, le bajó la pena porque dijo que tenía un currículum en la mochila y eso denotaba que tenía alguna intención de cambiar su vida, pero le pegó un tiro igual a Ezequiel. Mira, Peña, vos hablás como un profesor, no das clase, cátedras o de omnipotencia, hablas de los 3.000, te digo que les vencieron el contrato y la mayoría tiene alto porcentaje de ausentismo. Así que si vamos a hablar de educación, no hablemos de amontonar gentes en la docencia, porque eso no es educación. Educación es cuidar el presupuesto, el bolsillo, para que la educación llegue a los chicos y no se queden los sindicatos, en los intermedios, en los docentes. Esa mafia, donde hay un Baradero que es preceptor y negocia a los docentes, donde hay sospechas de corrupción en los sindicatos. No me vengas a sermonear con eso, Peña. Pongámonos de acuerdo si queremos educación y pongamos de acuerdo que no es amontonar gente la educación. La derecha ve la iglesia nada más. No, es otro cínico que no quiere pagar, que quiere pagar menos impuestos y quiere aumentar los impuestos. ¿Crees que la izquierda es el choreo? A ver, chicos, vamos a respetarnos, con respeto, por favor. Podemos seguir con los temas. Con respeto. El tema de la subejecución presupuestaria es algo clarito a lo largo de este gobierno. Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Mirá, pero este gobierno asumió este año. No sé de qué estás hablando. Este año, el 2017. Aparte, ¿por qué? A ver, por favor. Asumió en diciembre del 2015. 2015. Diciembre del 2015
Entonces ya Macri transitó más del 25% de su mandato. Y digo más, con Macri yo no tengo prejuicios, yo tengo posjuicios. Porque Macri y la fuerza de Macri gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 9 años. Y yo te voy a decir, les voy a comentar, y veámoslo en los números reales, qué es lo que sucedió a lo largo del mandato de Mauricio Macri y ahora de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires con el área de educación. En el año 2007, el presupuesto de educación en la ciudad de Buenos Aires representaba el 28% al asumir Macri. Este año, en el presupuesto votado en la ciudad más rica de la República Argentina, ese presupuesto ocupa el 18%. Claro. Entonces, ahí tenemos las decisiones reales. Bueno, lo mismo podemos hablar del área social, lo mismo se puede hablar del área de salud. Entonces, estos son datos concretos. Y les digo más, todas las estadísticas son oficiales. Yo digo, las estadísticas son todas malas. Yo digo, la del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también es mala. Digo, la del ENDEC era venenosa porque manejada arbitrariamente en uno de los más grandes errores y horrores del gobierno anterior. Ahora, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad también es horroroso. 175 casos de delitos, solo uno fue cometido por un menor, delitos dolosos, ¿sí? 175 casos de delitos dolosos en la ciudad de Buenos Aires, solo uno fue cometido por un menor de 16 años. Entonces, perdón, hago una consulta, bajemos un poquito de los estados políticos. Hago una pregunta, Peña, te hago una pregunta, nos bajamos todos de los estrados políticos. Entonces, ¿para qué discutimos si no hay problemas con los menores? Si Argentina es una sociedad donde no hay menores delincuentes, donde hay menores que tienen problemas, donde no hay chicos que matan a otros, no hay problema con los menores. Hay mucho problema con los menores. Hay problemas de vivienda, hay problemas sociales, hay problemas de educación, hay problemas de falta de trabajo cada vez más. Los usan los mayores. Yo te digo, ¿qué ocupación tuvo a lo largo del día de hoy en este programa? ¿Qué preocupación tenemos por los pibes que hoy fueron desocupados del Padelay? Justo o injusto, no estoy hablando del caso Padelay. Fue una negociación. Bueno, pero hay negociación. Pero digo, para ver dónde ponemos el eje. Hay una negociación, se van. Bueno, ¿dónde están esos chicos? Pongamos el eje en la víctima. ¿Sabés cuál es el problema? Que esto de que parece que ocupar lugares como fue Padelay y apropiárselos es legal y es bueno para los pobres. ¿Puedo terminar? Yo te escuché. No, pero no me tergiverses. Mirá, disculpame. No me tergiverses. Decí lo que yo dije, que no fue eso. Lo que vos decís, ¿dónde van estos menores? Yo dije que en este programa hablamos del tema de la baja imputabilidad, se ha estado hablando y en otros programas, y por ejemplo, casualmente hoy se desalojaron casi 70 familias y dije, independientemente del análisis de ese... Si querés hablamos del Padelay, yo digo, nos preocupamos de los menores, eso, la situación de violencia de un menor que es desalojado y que no sabe a dónde va a ir. ¿Impacta mañana en ese pibe o no impacta? A ver, mira, yo vivía a la vuelta del Padelay y yo vi lo que hicieron con el Padelay y te puedo asegurar que los menores, es decir, yo no conozco, no sé, hubo algún caso de violencia contra los menores, porque lo que había en Padelay era una mafia, Porque una mafia como la que hay en la mayoría de las villas, porque es muy gracioso. Este es el sistema. ¿Puedo terminar una vez? Vos sos puramente kirchnerista, todo, hasta la forma de discutir. Yo soy periodista en lo que estoy hablando. Kirchnerista sos. No, yo soy peronista. Fernando, tengo ideología, tengo militancia histórica y ahora estoy hablando como periodista. Datos concretos te doy. Datos concretos. Seguí hablando no seas impune. Seguí hablando encima. Hace 12 años que se viene convalidando un sistema fuera de la ley, donde, por ejemplo, en las villas, la propiedad privada no vale. El tipo llega y se apropia del terreno. Propiedad privada, caca. Ok. Después arma una casa de 5 pisos y arriba alquila. Del primer piso para arriba vale la propiedad privada. 12 años de esto, lo único que han traído es más marginalidad. Y con respecto a la educación, tu forma de razonar también es kirchnerista. Porque es el mismo argumento del kirchnerismo. Pusimos 6% en la educación. Sí, macho, pusiste 6% en la educación, pero los pibes cada vez saben menos. Y en cada vez que hacen un test internacional, la Argentina está peor. Y el único distrito en el cual... Déjame terminar, Campolongo, otro más. Déjame terminar. Yo tengo derecho a hablar. En la ciudad, termino, 2 años seguidos, 5.000 pibes. Campolongo, deja hablar una vez. El único... Cierro, déjame cerrar, Santiago.
En todo el país kirchnerista hubo disminución de la matrícula y pasaje de los chicos que abandonaban la escuela pública y se iban a la privada. En el único distrito donde eso no pasó en 8 años de gobierno del PRO fue acá en la ciudad de Buenos Aires, neoliberal y derecha. Agarrá los números, esos son datos. A ver, pensalo como vos quieras. De grandes antes que kirchnerista cualquier cosa. Chicos, sí. Antes que kirchnerista Vamos, cualquier por cosa. favor. Sí. Dale. Acuso de que no te lo dejas hablar, pero quiero volver al tema original, puedo, de la baja de la imputabilidad. Un pequeño comentario. Primero, la creencia de que la ley ordena mágicamente a una sociedad y la hace más buena es una falacia. Hay que trabajar. Con las mejores leyes del mundo no quiere decir que vayas a tener una mejor sociedad, en principio. Lo otro, quiero decirte que con lo del narcotráfico que bien señalaba Paulo, hay que analizar también, y no es una defensa, es una explicación desde la psicología, acá me puede corregir si está el psicólogo, cuando estás con la droga adentro, el principio de realidad en el psiquismo no te funciona como una persona normal. Pero a mí me gustaría preguntarle al doctor, si me permitís, al ex juez. Sí. ¿Se levanta alguna historia sobre los pibes que han sido delincuentes, que han delinquido, que han asesinado, lo que fuese, como para tener una composición del lugar de cómo podemos salir de esto? Hay estudios serios, tenemos miles de asistentes sociales en nuestro país. ¿Se trabaja el post-crimen? Se estuvo trabajando, al menos en la provincia de Buenos Aires, en lo que a mí atañe. Yo trabajé en el partido de La Matanza y hemos trabajado muchísimo con esto, no solamente al juzgado llega el chico que ya está con la carga, con el hecho delictivo encima. Es decir, el juzgado no trabajaba en la prevención. Nosotros hemos trabajado muchísimo, no solamente desde el momento mismo en que llegaba el chico, sino después. ¿Para qué? Para tratar de evitar la reincidencia y todo lo demás. Hemos llegado a tener, trabajando muy seriamente, con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con un nivel de reincidencia que no superaba el 6%. No existe esos números, pero era el número real que se tenía en un juzgado de menores en el partido de La Matanza. Se trabajaba muy fuertemente y sí, había, por eso es lo que yo les planteo, que quieren bajar la edad, bajen la edad, pero hay que implementar todo lo demás, porque con la ley bajando no vamos a resolver nada. Gracias, Eduardo, muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Seguimos con mucho más temas. Vamos al segundo informe de esta noche, Noche Picante, como siempre, en vivo por América. Lilita de todos. ¿Qué pasa en las elecciones de medio término? ¿Qué pasa con Lilita? Aquí está el informe, mira. La disputa. Carrió hizo público su deseo de ser candidata este año y en Cambiemos se desató la pulseada para ver quién la lleva a su sección. Rodríguez Larreta la tienta para que se presente en Capital. Otros sectores la quieren dando batalla en provincia. ¿Quién se quedará con la lengua más filosa de la política argentina? El triunfo de Trump la hizo cambiar usted de actitud y ha lanzado la candidatura. No voy a dar la batalla, aunque me cueste la vida, voy a dar la batalla. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Le gustaría que Carrió sea candidata en la ciudad de Buenos Aires? Carrió para mí sería un orgullo que esté con nosotros, pero el tema de dónde, ella dijo que recién al final del verano iba a hablarlo con el presidente Macri. Carrió fue parte de la coalición de Cambiemos, para mí es un orgullo, ella fue una de las fundadoras, para mí es un orgullo trabajar con su gente acá en la ciudad. ¿Va a ser candidata? Sí. La relación de Carrió y Vidal siempre fue una relación de mucho respeto, pero también signada por algunas diferencias. Ahora volvieron a reunirse, esta es una de las imágenes. Cenando ayer y hablaron obviamente de lo que se viene fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Hemos venido trabajando juntas y lo vamos a seguir haciendo. Nada cambió, nunca. Lita, a la cual construí una muy linda relación, realmente tengo un profundo afecto, pero obviamente somos distintos y ella tiene una forma de trabajar y una forma de actuar que viene de hace mucho tiempo, que generalmente no tiene mucho que ver con la que tiene un ingeniero. Pero la verdad que yo estoy muy contento de los valores, de la vocación de construir una república. Bueno,
Lilita tironeada, ¿qué va a pasar con ella? Sí, yo diría que más que tironeada porque todos la quieren, también está tironeada porque el gobierno tiene algunas estrategias diferentes a las que la propia Carrió tiene. Por ejemplo, ella manifestó públicamente que si compite electoralmente lo quiere hacer en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal tiene otras ideas respecto de las candidaturas para esta elección de medio término. Ella se sentía más cómoda con una fórmula que integrasen eventualmente Jorge Macri y Gladys González, interventora del SOMU. Pero Elisa Carrió tiene muchos blancos que forman parte de la coalición de gobierno. Uno es justamente Jorge Macri, otro es Lorenzetti, y esa es una piedra muy difícil de digerir para el propio presidente Mauricio Macri. Y en el caso de la declaración de Rodríguez Larreta en la ciudad, también hay que pensar que eso tiene que ver con la estrategia para neutralizar a Martín Lustó. ¿Hay interna en Cambiemos? No. ¿No? Me parece que los desafíos, Santiago, son tan grandes, es tanto el trabajo que estamos realmente, nosotros no tenemos tiempo para internas porque realmente la Argentina que hay que poner. ¿Y quiénes son los nombres hoy que tienen? No, la verdad que eso lo manejan, lo están, me imagino que evaluando, sondeando y terminando de definir. Somos un espacio plural y se deben estar haciendo las discusiones. La verdad que yo soy un equipo de gestión y con nuestro ministro del Interior que está en esa mesa, trabajamos simplemente en hay que llevar adelante esta obra, hay que llegar a esta realidad, hay que llevarle agua, cloaca, realmente hay una obsesión muy grande por poner este país en marcha y reconvertirlo con toda la fuerza. Hoy un dirigente del PRO dijo algo interesante, ¿no? Dijo el candidato, cuando le hacían esta misma pregunta que haces vos hoy, que no tiene una respuesta, el candidato es el cambio. Es un poco parecido cuando el kirchnerismo decía el candidato es el proyecto. O sea, si perdía Scioli, perdía él. Ahora, si ganaba Scioli, ganaba el proyecto. Ahora, como los nombres todavía no están definidos, hoy lo que dicen es el candidato es el cambio, ¿no? Ya que lo nombraste a Scioli, vamos a ver de alguna manera el acercamiento público, el guiño público que le hace Mirta Legrand a Scioli después de todo el escándalo. Mirta Legrand dijo esto, la verdad que una jugadora de mucho poder, Mirta, muy cercana a Scioli en un momento, y después de todo el tsunami, después de todo el escándalo, Mirta le hizo este guiño al ex gobernador. Mira. Así es nuestro amor. El amor al odio, el odio al amor. Pasaron los cruces públicos, el video de la polémica y las acusaciones. La larga amistad entre Mirta Legrand y Daniel Scioli había llegado a su final, pero un comentario reciente de la diva parece abrir las puertas de la reconciliación. ¿Qué dice Mirta de Daniel Scioli? Tuvimos una charla por WhatsApp con la señora Legrand. La señora Legrand, la provincia debió promocionar más Mar del Plata. Scioli lo hacía. Scioli lo hacía. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Ja, ja. Y con eso termino, dice Mirta Legrand. Así es nuestro amor. Horrible. Hoy una tormenta y mañana el sol. ¿A Scioli lo querés? Sí, entonces, lo quiero. ¿a quién vas a votar? ¿A Scioli o a Macri? No te voy a decir. A Macri, va a votar a Macri entonces. Va a votar a Macri. Dijo, iba a votar por Macri y evidentemente, bueno, llevó adelante una campaña muy intensa, militando, diciendo, hablando, invitando a la... Bueno. ¿Es duro admitir públicamente que Verónica Vieira, tu ex mujer, te engañaba con un político? Esta señora salía con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires desde los 13 años. No, yo no quiero saber. Mirta, para terminar con el tema, sería bueno que usted diga quién le sugirió y le pidió que lleve a este invitado para difamarme de esta manera. A mí no me maneja nadie, señores. A mí no me maneja nadie. Nuestra vida nos gusta así como es. Tiene un poco de infierno y de cielo la vez. Con Mirta se generó un contrapunto. Sentí en un momento determinado de que todo había sido orquestado para generar un impacto de estas características. Yo no soy operadora de nadie. Mira, si hay alguien en la Argentina que critica al gobierno de Macri, es la señora Mirta Legrand. Así es nuestro amor. Claro, lo que extraña seguramente, Mirta, es que Scioli puso mucha plata. ¿Se acuerdan que estaba pintada toda de naranja la ruta hacia Mar del Plata, la autopista? Y se acuerdan que pasaban los avioncitos mientras ella hacía su programa. Invertía mucho Scioli en eso. Exacto, pauta, claro. Cuando Mirta hizo algún que otro verano en el hotel ahí frente a la bahía,
estaba auspiciado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Había un muy buen vínculo, pero que Scioli promocionaba el verano, Mar del Plata o ese tipo de cosas, es cierto, pero de ahí a una reconciliación o algo por el estilo, me parece que jugaron duro desde los dos lados. Pero el gobierno de la provincia en su momento era generoso desde el punto de vista de pauta para con Mirta. Eso también hay que decirlo, ¿no? Ahora, recién la vimos a Lilita, lo vemos recién a Ignacio en un informe. ¿Son dos de las caras que van a competir seguramente este año o no? Por ahora son las únicas que han manifestado vocación de hacerlo, ¿no? Elisa Carrió dijo que quiere competir electoralmente y Daniel Scioli también. Lo que muchos especulan es que se podría reeditar aquella interna nunca hecha entre Randazzo y Scioli, porque Cristina decidió elegir a Scioli sin ir a las PASO, entre Randazzo y Scioli en la provincia de Buenos Aires en la elección de medio término. La pregunta es para los que saben, ¿no? ¿Cómo es el tema de la ciudadanía, de los años de antigüedad? No sé, el artículo 48 de la Constitución Nacional dice que para ser diputado, por ejemplo, se requiere haber cumplido la edad de 25 años, lógico, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, ser natural de la provincia que lo elija y con 2 años de residencia inmediata en ella. O sea, lo que me ha pasado a mí con que los últimos 1 o 2 años... o nacido o... La residencia. No, y... En el caso de Lilita sería la residencia. La residencia. La residencia. Por eso le alcanza. Cristina fue por... ¿Cristina podía ser senadora? No, digo, no, porque no ha quedado claro en las últimas elecciones, de acuerdo a cada uno, cuál es la que se interpreta y se establece. Acá es Polky, ¿se acuerdan que también con respecto a la antigüedad, con respecto a Vidal y la ciudad de Buenos Aires, diferentes cuestiones que... Pero no es malo lo que plantea, porque hay un desorden. Estoy diciendo que es para aclarar para todos en común. El señor Polky, que fue candidato a intendente de Tigre, votó en la capital, por ejemplo, una cosa rarísima. Y uno cuando escucha esto, Carrió va a ir a la capital, va a ir a la provincia. La verdad que el sistema es bueno aclararlo porque resulta como muy permisivo. Cristina va por la provincia de Buenos Aires o va por la provincia de Santa Cruz. ¿Representa la capital o representa la provincia? Puede ocurrir que alguien esté en el padrón electoral de un lugar y sea candidato al otro porque es nacido. Porque el primer precepto que establece la electoral es el lugar de nacimiento. Entonces uno puede tener el domicilio electoral en un lugar y ser candidato en el lugar de nación. Carrió Chaqueña, por te decía, en ese caso puede ocurrir. No es no es I, es o nacido o con 2 años de residencia. Carrió nació en... Por lo tanto, Chaco. En Chaco. No estoy hablando de Carrió, estoy aclarando el punto que vos preguntaste cómo se ve, cómo es. Pero o nacido o 2 años de residencia. Entonces puede haber gente, como el caso que decís vos, una persona que reside en Capital pero nació en Catamarca. No, igual, y puede ser candidato en Catamarca y votar en Capital. Brancatelli, el mismo kirchnerismo lo saca de juego. Claro, por eso. No, por eso digo, yo trato de interpretar esto. Carrió nació en Chaco. No vive en la provincia de Buenos Aires, o si tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por eso se presentó por la ciudad de Buenos Aires. La provincia por su domicilio y se presentó por la ciudad de Buenos Aires a las últimas elecciones. La última sí. En ese momento... A ver, que le quiero preguntar a Peña, ¿qué crees que va a tener en cuenta la gente, el votante este año? ¿Qué se va a votar? Está arrancando, me parece que el tema, hay una instalación comunicacional muy fuerte. ¿Instalación de quién? Instalación del gobierno con una cobertura muy importante a lo largo de estos años. ¿De qué candidatos? Meses. No, de la idea esta del cambio, ¿no? De la idea que decía Débora un poco, la idea esta del cambio, digamos, el gobierno ha tenido muchos aciertos comunicacionales con una con un gran apoyo de los medios más importantes, ¿no? De la mayoría de los medios. Ahora, después hay una cosa que Perón decía, la víscera más sensible del hombre, que es el bolsillo, ¿no? Entonces, el correr de los meses yo no sé qué es lo que le va a pasar al gobierno electoralmente. Pareciera ser que tiene el PRO un poco más claro el tema de algunas candidaturas en algunos distritos y el kirchnerismo, el peronismo tiene todavía que definir el tema de la conducción. Está claro quién es la referente máxima del kirchnerismo, que es Cristina Fernández, que es quien aparece con más cantidad de votos. No está clara la conducción de eso. Si el kirchnerismo y el peronismo logran unificarse y logran consolidar la conducción y que Cristina logra ejercer esa conducción, creo que va a tener una muy buena performance. Al que no lo veo bien en ese ruedo es a Sergio Massa, porque me parece que no hay espacio para esa declamada avenida ancha del medio que se hablaba tanto. Es uno y me parece que el que quiera votar este modelo económico y que entienda que esto es el camino a la panacea y la felicidad, o quiera tener un modelo mucho más duro, económico y demás, votará a lo auténtico. ¿Y los argentinos estamos destinados al kirchnerismo o a Cambiemos, no? Mira, yo creo que uno de los grandes logros de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, aún en la derrota electoral, eso recuerdo, se lo dije a Cristina el día de que voy a hacer la entrevista, y yo se lo señalaba como un gran acierto a pesar de lo doloroso,
La derecha en la Argentina ha encontrado una expresión política y ha llegado a ganar una elección por los votos y no por las botas. Y eso, con todo lo doloroso que puede ser desde lo político, es muchísimo menos doloroso y trágico que lo que nos ha pasado en la historia argentina. Y eso es un mérito también de esa persona que estábamos viendo ahí, que es Cristina, que es una persona que históricamente, desde que era diputada, luego senadora, trabajó por la institucionalidad en serio, tienen ese concepto. Y también es un logro de Néstor Kirchner cuando pensó en reformular el sistema de partidos en la Argentina. Ese sistema de partidos que había implosionado, que había quedado destrozado después de la hecatombe del año 2001 y que había que buscar una forma. ¿Cómo lo imaginó Néstor Kirchner? Con un sistema que tuviese un gran centro-izquierda, una expresión del centro-izquierda muy amplio y algo del centro a la derecha. Cuanto más al centro, para su gusto, esa centro-derecha fuera, mejor. Finalmente termina ganando una expresión de una derecha clásica, tradicional, dura, pero digo, en buena hora. Entonces me parece que estamos en una etapa de reformulación del sistema político de la Argentina. Sí. ¿No? Y eso me parece que es un gran logro. Sí. No, raro que se ofenda cuando le digo kirchnerista. A ver, a mí me parece que de derecha fueron los que fueron con Scioli y con Aníbal Fernández de candidatos. De derecha eran los que durante 12 años, en el momento que entró más plata en el país, de toda su historia dejaron 29% de pobreza. ¿Esa era la centroizquierda? Yo no me enteré, debo estar muy despistado, ¿no? Pero no importa. Yo creo que lo importante es una cosa que excede a la polémica derecha-izquierda, que es muy sencilla de entender. Repasemos los últimos presidentes no peronistas del país, ¿no? Gobiernos civiles no peronistas. De la Rúa lo voltearon, Alfonsín lo voltearon, Ilía lo voltearon, Frondizi lo voltearon. El último gobierno civil no peronista que terminó su mandato fue en 1928, Alvear. Entonces, yo hago este punto porque hay que entender qué es lo que está en juego ahora en el 2017. Lo que está en juego es si vamos a vivir en una pseudo-democracia donde solo un partido puede gobernar y llega al gobierno diciendo esto, solamente nosotros podemos gobernar la Argentina, ya vimos cómo la gobernaron, o pasamos a tener una república democrática. Y para eso estas elecciones son cruciales, porque efectivamente el cambio no es un eslogan publicitario. El cambio es pasar de un sistema. Nosotros ya nos sacamos de encima a la idea de que la Argentina no estaba madura para la democracia y tenían que gobernar los militares. Esa nos la sacamos de encima del 83. Ahora nos tenemos que sacar de encima la idea de que solamente un partido puede gobernar. Y eso va a pasar cuando Macri termine el mandato. Y para eso creo que la lectura. Gobierno como lo de la Rúa y Macri que nos endeudan. Por favor, acá dentro de un rato vamos a tener también encuestadores que trabajan, que no tenemos que nacionalizar. Peña, no estoy de acuerdo con vos, porque en cada provincia se votan distintas cosas y acá no elegimos un presidente o una presidenta, elegimos legisladores, simplemente es una elección de medio término. Y después lo que tenemos que saber, si hoy representa un nombre o el aura alcanza, porque en la provincia algunos encuestadores sostienen que el aura de Vidal, ponga a quien ponga, le da un buen resultado, y otros sostienen que no, que tiene que ir con algún candidato fuerte. Ejemplo, Carrió. ¿Tendría que usar Vidal a Carrió en la provincia o le sirve a la capital para neutralizar a Lustó, que es un enemigo a futuro o un adversario duro de Horacio Rodríguez Larreta? Pero no lo lleves a un plano nacional. Y además hay un tema que no es menor, la corrupción. Vos te olvidás de ese tema, no es solo el bolsillo del país. Es la corrupción. Tengo un punto ahí. Póngame si no se puede ir a un tema nacional. No se nacionaliza. Es una elección de medio término. Sí. Correcto. Ahora es una elección de medio término muy importante. Obvio, para el gobierno como todas. Es importante y para la oposición, para el país es muy importante. Para todos. Porque es la elección en la cual la sociedad, nuestro pueblo, va a legitimar un programa de ajuste recesivo. Tenemos las declaraciones recientes del ministro designado de Economía, apertura de importaciones, baja de salario, flexibilidad. Es un modelo. Y el pueblo tiene todo el derecho de votar eso y elegir eso nuevamente. Bueno, pero si vos lo nacionalizás, lo llevás a un modelo de ajuste que es el actual o a uno de corrupción que es el anterior. Mirá qué sencillo. No, eso es sesgado. No, ¿cómo es sesgado? Tenés 16 que están en el modelo PI. Eso es sesgado. No es sesgado. Es real. Es real. No. ¿Sabés por qué es sesgado? Corrupción pura. No, porque si vos me decís que lo único que hizo
el kirchnerismo durante 12 años fue robar. No te digo lo único, pero es gravísimo. Para vos es un tema menor. No te digo es un tema gravísimo para un país. No es secado. Porque si vos no puedes juzgar 12 años y medio de un gobierno, una administración yo no te hablo de 12 años y por medio. los hechos de corrupción. Lo tenés que juzgar por la administración, por el rumbo que le dio. Está bien. Tenés que hacer vos justificás la corrupción. Es lo que tenés que hacer con el macrismo. El señor Mauricio Macri está imputado en un montón de causas. Más de 50 funcionarios. Pero no está procesado por una asociación ilícita, por ejemplo. Dejalo, todavía no llegó a eso. Ojalá que no. Yo lo denuncié por asociación ilícita a Mauricio Macri hace muchos años. Bueno, pero la justicia no la tomó. Por la causa del Arroyo Maldonado, casualmente, donde su primo hermano, Ángelo Calcaterra, se benefició con las decisiones de Mauricio Macri, en alianza, en cartelización con la firma Odebrecht, que hoy está denunciando y está hablando. Pero vamos a la realidad. Se ve que no te la tomaron o la justicia no la interpretó. En el caso puntual de Cristina Fernández, está procesada por asociación ilícita, embargada por 10.000 millones de pesos. La mayoría, desde su vicepresidente para abajo, la mayoría con situaciones tenebrosas. Y si fuera presa Cristina por ladrón, ¿eso ¿qué tendría que ver con las medidas de gobierno que tomó? Pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que uno no puede votar. Supongamos que sean procesados y sean culpables. ¿Vos votás corrupto? ¿Vos votás corrupto? No sé qué tiene que ver. A ver, se afanaron la guita, chocaron el tren en 11, era un tren de los 60, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, Peña. Pero por favor, pero pareces de Lía. Me parece que levanta el nivel, Fernando. Peña, escúcheme, que me parece que independientemente de la discusión que ustedes mantienen de tono altamente ideológico, a mi entender, usted incurre en un error por prejuicio y no por posjuicio, que es que considerar que la izquierda gobierna bien. La izquierda en el mundo, y para desilusión de muchos, ha demostrado que también puede ser puede engendrar feroces dictaduras. Y además, tampoco me parece de izquierda el gobierno de Cristina Kirchner, que dejó casi un 30% de pobres en la Argentina y no generó una sociedad más justa, independientemente de los errores de gestión que yo creo que está teniendo el gobierno de Macri. Pero a mí no me parece ni un gobierno de derecha, que no me parece la derecha con los votos, como ese discurso es casi Bonafini disfrazado de intelectual. Pero sí, Peña. Mirá, pero sí. Mirá, primero, Cristina tiene un prejuicio, no un prejuicio usted. Cristina Fernández de Kirchner se definió varias veces, en reiteradas ocasiones, por el capitalismo nacional. El peronismo. Todo mentira lo que dijo Cristina. Todo mentira. Podemos hablar del Néstor Kirchner y su proyecto populista efectivo. La única verdad, la realidad. Dejaron 12 millones de pobres. Cristina mintió en la reforma institucional. Era la mejor canciller de Néstor Kirchner y terminó peleada con el mundo entero. ¿De qué me está hablando? Pero ¿cómo? Pero no me digas eso. Pero sí. Perdóname. Antes de 4 amigos, Irán, Venezuela, que incluso... El mundo entero votó una resolución propuesta por la República Argentina por amplísima mayoría, repudiando a los fondos buitre. Con enorme presencia. ¿Qué nivel de aislación que tenía Argentina? Y todo mentira. El aislamiento que tenía. Entonces, digo, no mezclemos. Pero no hubo traspaso, no hubo traspaso de mando. No hubo traspaso de mando, Mesías, dejate de jorobar con lo institucional. No es eso. Una falta de respeto. ¿Cómo no es eso? Nada es nada. Además, la derecha, no solo en lo militar. Todo en la coctelera, entonces no se puede. No, pero ¿cómo la? Por favor, vamos a ordenar esto. Por favor, los políticos son otros. Y la distribución de la riqueza a la que llegó el kirchnerismo es una realidad insoslayable. 12 millones de pobres. Ridículo. 12 millones de pobres dejaron. Esa es la realidad. Lleno de transporte, vidrio. Ayer hablábamos, un minuto. Ayer hablábamos en este programa acerca de cómo se iba a rearmar el peronismo para salir de vuelta a la cancha a ganar las urnas este año, ¿no? Hay varios caciques, pero queremos saber quién es quién. Peronómetro en el aire.